Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Elsa Viviana Peralta Hernández. Otra vez, de nuevo, nos encontramos en su programa La Lupa, con el gusto de saludarles, como siempre, con temas novedosos e interesantes como cada jueves. Es un gusto tenerlos otra vez aquí para que platiquemos a propósito de este mes que, entre otras cosas, tiene mucho que festejar y mucho también que lamentar. En primera, pues son nuestras fiestas patrias, que es algo pues muy tradicional en nuestro país. Conmemoramos nuestra independencia y conmemoramos muchas otras fiestas alrededor de la construcción de nuestra República Mexicana. Y aparte, pues comemos mucho con ese pretexto. La idea es mantener viva nuestra historia y mantener viva nuestra memoria. Y lo hacemos a través de conmemoraciones de este tipo. Sin embargo, este mes también se ha caracterizado por ser un mes en el que tristemente recordamos hechos lamentables en los que se ha visto involucrada nuestra República Mexicana derivada de su ubicación. Una ubicación geográfica que genera una serie de sismos derivados también de las diferentes fallas que atraviesan nuestro territorio. Esto lamentablemente ha ocasionado a lo largo de los años sismos y algunas catástrofes de diferentes tipos, como pueden ser también huracanes, tormentas, en fin, muchas circunstancias que lamentablemente nos muestran lo vulnerables que como seres humanos somos. Es así que ha sido importante construir alrededor de todos estos eventos una protección civil para que aprendamos a convivir con la naturaleza y con los embates que ésta tiene. Por su naturaleza, valga la expresión, es necesario a veces tener ciertos conocimientos especializados para lograr sobrevivir y ayudar a los demás a sobrevivir frente a este tipo de catástrofes. Por eso, en este mes y derivado de estos acontecimientos tan tristes que se han repetido, inclusive en las mismas fechas durante el mes de septiembre, es que decidimos realizar este programa para platicar sobre estos temas en la voz de un experto. Un experto que además considero un gran amigo porque coincidimos en algún momento en la construcción de mecanismos, él en protección civil, yo en materia de control, en los que fuimos de la mano en una institución a la que queremos mucho los dos y de la cual estamos muy agradecidos. Me complace mucho presentarles el día de hoy al capitán primero de artillería diplomado de Estado Mayor retirado, al maestro Héctor Asdrúbal Urrutia Escobel. Él tiene una amplia trayectoria y se las voy a leer brevemente para que sepamos, como siempre, que estamos hablando con un experto en estos temas. Él es fundador de ProCivil, Protección Civil Virtual, que es una marca. Ha sido CEO de procesos tecnológicos en protección civil con diferentes cargos, entre otros, director general de vinculación, capacitación y difusión en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, director de Protección Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, integrante del área de Protección Civil de la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional y tiene 20 años de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre otras cosas, en su preparación académica ha sido maestro en la materia de protección civil y gestión de emergencias por la Universidad Internacional del Conocimiento y la Investigación, licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, cadete en el Heroico Colegio Militar, y técnico básico en Gestión Integral del Riesgo de la Escuela Nacional de Protección Civil. Ha sido también, como docente, profesor de la materia de protección civil en la Escuela Superior de Guerra, entre muchas otras actividades. Leeré solamente a manera de poner en la mesa una serie de innovaciones en las que ha participado, la creación de la ruta de capacitación en protección civil publicada en la Ley General de Protección Civil en el año 2017, 12 cursos en 4 especialidades con niveles básicos, intermedios y avanzados. También ha participado en la creación del ambiente virtual de capacitación en protección civil para brigadistas, creación del visualizador virtual de inmuebles, que es una plataforma en la que se pueden visualizar los programas internos de protección civil de los inmuebles, creación de videos de evacuación de espacios de concentración
entre muchas otras ideas, como la creación de señales interactivas donde se muestra la información por medio de lectores con códigos QR. Ha participado en propuestas legislativas como asesor en la Comisión de Protección Civil de la Legislatura Federal, emitiendo propuestas legislativas que fueron aprobadas en su momento en el año 2017. Ha sido merecedor de múltiples reconocimientos en la materia, como medallas al mérito en diferentes años, como 2016, 2017, y reconocimientos por sus logros al haber implementado la protección civil en la Ciudad de México en el año 2014 por la entonces Asamblea de la Ciudad de México. Finalmente, dentro de sus logros, podemos destacar el establecimiento del puesto de mando en dicho tribunal, la ejecución de más de 400 simulacros, donde es un área que quiero destacar. A manera de paréntesis, hay muchísimo personal y son edificios difíciles de evacuar porque no solo cuentan con mucho personal en horarios pico, sino también con mucha visita pública. Ha coordinado también más de 300 cursos de capacitación a brigadistas y condujo y coordinó 2 seminaritos de protección civil para titulares de esta rama por parte de la CONATRIB. La CONATRIB es un organismo a nivel nacional que agrupa a los tribunales superiores de justicia. Me da muchísimo gusto recibir y buenas tardes, mi querido maestro Asdrúbal. Excelente tarde. Gracias por todo, ¿Cómo amiga. estás? Gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte a la distancia porque hacía un buen rato que no nos veíamos, pero además de saludarte, pues estar aquí contigo platicando desafortunadamente de estas circunstancias que han nacido de la tragedia, pero que se han convertido en las mejores oportunidades para aprender a sobrevivir y a mejorar nuestra calidad de vida frente a todos estos embates que pues en algunos casos son previsibles y en otros no. ¿Qué nos puedes platicar, mi querido Asdrúbal? Y aquí quisiera preguntarte básicamente para todo nuestro público, ¿cómo podríamos definir a la protección civil y para qué sirve? Yo creo que es muy importante que todos conozcamos que la protección civil es una cultura que nos tienen que imbuir a nosotros desde pequeños para que sepamos actuar en un contexto. La protección civil es una área con la que viven todos los pueblos del mundo, que viven todas las ciudades, y nos damos cuenta nosotros ahorita en la Ciudad de México con el contexto de este evento que hubo recientemente de un sismo, y con esto de las lluvias atípicas y todo lo que está pasando, y que también nuestro territorio nacional, por cómo está ubicado geopolíticamente y geográficamente, tenemos 2 océanos a los costados que también nos pegan mucho con la cuestión de huracanes. Entonces, la protección civil es una rama y es una materia que impacta en la organización y la implementación de procedimientos para que la gente pueda actuar y las autoridades coadyuven ante una emergencia, amiga. Oye, y entonces aquí viene esta pregunta, ¿cuál es su función? Pues la función es establecer todas las medidas para, con todos los fenómenos perturbadores que se puedan presentar, que actualmente la legislación los contempla en 6 grandes rubros, se pueda actuar ante una contingencia y en la que estén unidas la sociedad y las autoridades para que se pueda llegar a buen término y evitar principalmente la pérdida de vidas humanas, pero también a la infraestructura y a los recursos. Esa es su función de la protección civil. Para esto se tiene un sistema, el Sistema Nacional de Protección Civil. En este Sistema Nacional de Protección Civil lo encabeza el presidente de la República y de ahí va desbordándose hacia abajo. Entonces, tenemos una Coordinación Nacional de Protección Civil. Tenemos en cada una de las entidades una autoridad de protección civil, que es a nivel secretaría, pero se llama de diferentes maneras. Y en cada uno de los municipios también debe haber una área, que es por lo regular una dirección de protección civil. Pero aquí viene lo importante, como tú lo mencionaste, donde nos conocimos. Todas las instituciones deben de contar también con un área de protección civil.
Y la protección civil no se queda ahí porque al final hay un cuerpo muy, muy grande de más de 4 millones de establecimientos que tenemos en la República Mexicana y también de instituciones y todo, donde están los brigadistas de protección civil, que también se cuentan por millones. Y a ellos se les debe de capacitar y se les debe de instruir para que puedan actuar ante una contingencia. Ahora, en la Ciudad de México, donde nos conocimos, tenemos una situación de sismos, pero no es el único evento que se puede presentar y para lo cual se tiene que capacitar a la gente para poder actuar ante esta contingencia. Ok. Sí, me queda claro que nuestras, como decía al principio en nuestra presentación y como ya mencionaste, nuestra ciudad, nuestra república está en un punto o en una ubicación estratégica vulnerable también. Y nuestra ciudad particularmente es una ciudad que, a diferencia de muchas otras en el mundo, se caracteriza por ser una zona sísmica. Pero aparte de esto, pues también al ser una ciudad está expuesta a muchas otras catástrofes, como pueden ser inundaciones, y las hemos vivido de manera reciente, y también pueden ser incendios, ¿no? Que por ahí se dijo que había uno y no fue, o no sé cómo quedaría. Pero ¿qué nos puedes platicar de cómo podemos enfrentar cada uno de estos eventos o qué reglas generales hay para atenderlos y qué reglas específicas podría haber? Fíjate que esto es muy, muy interesante porque muchas veces hay mitos de qué es lo que se tiene que hacer ante una contingencia. Precisamente en esta situación de los mitos intervienen muchas cosas y viene también asociado a mucha desinformación o a muchas noticias falsas o a mucha información falsa. En la Ciudad de México, por ejemplo, me tocó estar de director general en protección civil y un día veo a una persona que da una plática a un grupo de gentes de una alcaldía donde decía que si tenían un sismo, podía la gente subir a la azotea. O sea, que en lugar de evacuar hacia la parte baja del inmueble, podían subir a la azotea. Y, y eso lo dijo también una persona del Senapred, un titular del Senapred. Y eso es muy, muy lamentable porque no hay ningún documento a nivel nacional e internacional que nos diga eso como una medida para salir de un riesgo. ¿Y por qué para mí es importante desmitificar todo ese tipo de cosas? Porque es falso. Y porque nosotros nos podemos poner en riesgo cuando hacemos una instrucción que no es correcta. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros nos subimos a una azotea, a un techo y estamos en un inmueble de 7 pisos y la población fija es de 200 personas y tiene 300 de población móvil, pues ya tendríamos una aglomeración de más de 150 personas en la parte alta del inmueble. Pero ahí hay cables, hay gas, hay instalaciones eléctricas, hay agua. Y aparte, no podemos estar nosotros controlando el movimiento del inmueble que lo acabamos de sentir el día 7 de septiembre, ¿no? Es muy intenso. Hay veces que se mueven las columnas más de 1,5 metros en un sismo, porque así es como reaccionan nuestros inmuebles, por las cuestiones del subsuelo. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que se establezcan los parámetros para poder actuar ante una contingencia, pero lo más triste, amiga, es que no hay bibliografía al respecto. Tú hace rato mencionabas en mi caso que tengo una formación militar de más de 20 años, ¿no? Ahí estoy atrás con mi hija en una fotografía cuando estábamos aplicando el plan DN3 en el estado de Guanajuato. Y en mi formación militar yo identifico toda la bibliografía que hay en materia de protección civil y tengo aquí, por ejemplo, unos volúmenes del Manual de Protección Civil, del Plan DN3 tomo 1, Plan DN3 tomo 2, Plan DN3 tomo 3, que son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con base a esto rigen sus normas todas las personas que integran las Fuerzas Armadas. Pero
en protección civil, en protección civil, no se tiene esto, no hay bibliografía. Y eso es un problema porque, aunque tenemos identificado perfectamente que son 6 factores que nos pueden afectar a nosotros, como hidrometeorológicos, donde están todo lo de las lluvias, socioorganizativos, donde está la pandemia, también geológicos, donde están los sismos, sanitario-ecológicos, donde tenemos también otras representaciones, y socioorganizativos, donde puede ser de una situación donde hay un conjunto de masas o una cuestión de incendios. Muchas veces no seguimos los protocolos, pero no nada más que no los sigamos nosotros, no los siguen las autoridades. Por ejemplo, en materia ahorita de la pandemia, pues está el SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, está el manual de operación del SINAPROC, donde dice que ante una pandemia se tienen que organizar en un comité nacional de emergencias y todo, y pues no se formó, no se hizo. Entonces, Protección Civil está excluida de la parte de cómo actuar ante la pandemia. En el caso de los sismos ahorita que se presentan en el mes de septiembre, yo creo que lo más correcto sería una campaña donde previamente estuvieran avisando que septiembre no es mes del sismo, porque los sismos son unos fenómenos que no tienen nada que ver con una época del año o con un mes determinado. No es verano, otoño, invierno, primavera, no nada de eso, Sí, no, sino ha es... sido unas coincidencias, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero ha sido coincidente o igual los científicos estudiarán este tipo de patrones de por qué se han dado en fechas específicas, pero, pero no, es algo que está latente, ¿no? Y tú te imaginas qué es lo que pasa. O sea, ¿cuánto puede ser esta situación que los propios mexicanos, los propios habitantes de la Ciudad de México no sabemos eso? ¿Y cuántas cuestiones se pueden perjudicar a la Ciudad de México por eso? No vengan en septiembre porque tiembla, imagínate que se haga esa No, no, campaña para claro, los turistas. No hay que ir a claro que clases no. en septiembre porque va a temblar. No hay que ir a trabajar No, en claro que no. septiembre porque va a temblar. Todo eso es una cultura de protección civil donde, si se hace correctamente, podríamos evitar eso. Pero no se hace ni a nivel nacional, ni a nivel Ciudad de México, ni ese tipo de cosas. Y el problema es que tampoco se informa qué es lo que tiene que hacer la población realmente ante una situación de emergencia. Por eso yo veo esos grandes problemas, amiga, en la cuestión de la mala información en materia de protección civil, pero que bueno, se podría mejorar en mucho, con muchas cosas, pero principalmente con una bibliografía adecuada, donde desde niños a nosotros nos digan qué es lo que tenemos que hacer ante una emergencia. Fíjate que hace rato lo comentabas de las experiencias en materia de protección civil, y yo creo que mi primera experiencia fue aquí cuando estaba en primero de secundaria, y fue el sismo del 85, y y yo creo que hicimos todo lo correcto para que no nos pasara nada ahí en la secundaria, en el salón donde yo estaba. Tenía mi clase de orientación, y lo primero que pasó cuando estaba temblando, obviamente no había sistema de alerta sísmica como ahora, Sí, no no. había mucha cuestión de señalización o cosas así. Y, y nuestra orientadora, cuando empieza el sismo, nos pidió que nos quedáramos sentados y empezáramos a rezar. Y yo creo que gracias a eso ya no pasó nada ahí en la escuela. Sí la tuvimos que evacuar después, y sí tuvo situaciones de fisuras y todo, pero gracias a que rezamos, gracias a esa gran medida de protección civil, no pasó nada en la escuela, amiga. Sí, no En- es tanto la medida de protección civil para nuestro público, no es tanto rezar, que es muy bueno encomendarse, ¿verdad? Pero lo que quiere decir nuestro querido Asdrúbal es más bien permanecer, el famoso, lo que después se convirtió en el famoso no corro, no empujo, no grito, permanezco en el lugar si no me puedo mover, y ya hasta después tengo que proceder a evacuar. Porque no sé si te acuerdas que antes nos decían hay que salir, ¿no? Y lo más propicio era usar las escaleras. Y después del 85, yo recuerdo que
lo ideal fue no usar las escaleras. Inclusive se establecieron protocolos que decían que si tú estás del piso 2 para abajo, sí puedes salir. Del piso 2 para arriba, ya no puedes salir, ¿no? Y fíjate que eso que dices de las azoteas es muy cierto. A mí me tocó, porque yo estuve en algún tiempo en las oficinas en un edificio en el piso 15, a mí me tocó que alguien dijera que sí, que lo ideal era subirnos a la azotea. Y sí lo hice en un temblor que hubo por ahí algo fuertecín también, no recuerdo la fecha. Estábamos en el piso 15 en aquella ocasión y sí nos subimos a la azotea. La gente lo que piensa es, o sea, siguiendo la indicación que nos habían dado, que ahorita me dices que no es correcta, ¿no? Pero siguiendo la indicación que nos habían dado, sí nos subimos a la azotea porque además pensamos, dijimos, bueno, si esta cosa se cae, pues que quedemos hasta arriba, ¿no? O sea, ya uno lo piensa tristemente de esa manera, ¿no? Pero como bien dices, sí hay una serie de cuestiones que a lo largo de estos años se han ido construyendo, pero que no se ha construido del todo una cultura. ¿Es esto cierto? Y aquí viene otra vez la pregunta, ¿qué tan preparados estamos? De acuerdo a lo que tú me dices, estamos preparados, pero no del todo. ¿Qué tan preparados estamos según tu concepción? Es exactamente ese es el punto, amiga. Cuando tú estabas en la azotea, tal vez la creencia de las personas que les dijeron a ustedes que hicieran eso fue porque alguien se los dijo, pero no hay ningún documento que diga eso. No existe ningún documento que diga eso. Entonces, la creencia es que estás arriba en la azotea y se va a ir cayendo piso por piso, así como a un ritmo muy leve, y ya cuando lleguen a la planta baja, pues ya, vamos a estar hasta arriba y ya nos podemos retirar. No, los edificios caen de lado, para un lado, para otro, y los van a proyectar y se van a morir. O sea, no es esa la situación. Y es lo mismo que en la ironía que estaba diciendo de cuando yo estaba en la secundaria. Cuando estaba en la secundaria no había sistema de alerta sísmica, no había señalética suficiente en materia de protección civil o clara, y no había esa cultura de la protección civil. Quedarnos en ese lugar sentados no fue la medida correcta. Salir corriendo para ir a las escaleras tampoco es la medida correcta. La medida correcta es irnos a la zona de menor riesgo de un inmueble. Pero aquí viene otra de las circunstancias. ¿Qué es la zona de menor riesgo en un inmueble? ¿Cuál es la zona de menor riesgo? Ese es el problema. Que Antes muchas se veces, decían que en las puertas, en las columnas, en los edificios te dicen que en los elevadores. ahorita, amiga, yo te pregunto, escuchas tú el triángulo de la vida, y el triángulo de la vida uno se pregunta, ¿qué es? Ah, pues el triángulo de la vida sí aplica para casas como en California o en otros lugares donde también tienen sismos, pero las casas son de madera de 2 pisos o algo así, y las losas no son tan pesadas, y te puede caer y te puedes poner tú al lado de una puerta o te puedes poner abajo de algo que con el peso cree un espacio y todo, pero no es lo correcto. Para la Ciudad de México no, pero todavía tenemos esa creencia del triángulo de la vida, cuando lo correcto es ir a un lugar que se llaman las zonas de menor riesgo. Aquí te quiero presentar un ejemplo, si me lo permites, Sí, de claro. de lo que es una zona de menor riesgo. Mira, nosotros conocemos las señales. Por ejemplo, estos son algo que estoy mostrando de las señales. Las señales están de acuerdo a una norma oficial mexicana que se llama la 003, de lo que era la CEGOP, porque Protección Civil antes pertenecía a la CEGOP, ahora depende de la Secretaría de Seguridad. Pero ve esto. El brindar información confiable para resguardarse en un inmueble en caso de sismo es muy importante. Por eso en la norma oficial mexicana NOM 003 SEGOP 2011, señales y avisos para protección civil, la define como zona de menor riesgo, sitio dentro de una instalación cuyas condiciones de seguridad permiten a las personas refugiarse de manera provisional ante la amenaza u ocurrencia de un fenómeno perturbador. Seguridad estructural, columnas
y traves, elementos estructurales verticales, llamadas columnas, que se ligan a otros elementos horizontales, llamadas traves. Cuando te encuentres en la zona de menor riesgo, debes adoptar una posición que te brinde seguridad, cubriendo la cabeza principalmente, y que te ofrezca estabilidad, ya que los movimientos pueden ser bruscos y tirarte al piso. Posteriormente, el jefe de piso nos dirá el momento más seguro para evacuar por las rutas de evacuación en caso de requerirse. Que conozcamos dónde nos ubicamos nos informará qué debemos hacer. Estos letreros, por medio de un código QR adicionalmente, nos brindan un video informativo de la señalización, desarrollando una cultura de autoprotección. Los letreros informativos son para salvar vidas. Oye, qué interesante el video. Si te das cuenta que tan solo con esto, si lo pones así en muchos lugares que te obligan a ponerlo en esos lugares ya la normatividad, que debe hacerse un estudio para ver que en esos lugares esté la zona de menor riesgo, pero muchas veces los vemos y no sabemos qué es lo que dice. Ahí viene una definición de qué es la zona de menor riesgo y todo, pero las personas comunes que no tienen que ver con protección civil nunca van a estar viendo eso. No es su fuerte, su obligación ver qué es lo que dice la definición, pero por eso habla de columnas y traves, porque en esos espacios, como donde tú te encuentras ahorita en ese inmueble, si tú te vas a esa zona de menor riesgo, bueno, ya es más fácil que puedas identificar eso. ¿Cómo se utiliza un extintor? No tenemos autoridades suficientes que nos expliquen cómo se utiliza un extintor. ¿Me permites mostrarte cómo se puede utilizar un extintor de acuerdo a la técnica adecuada, amiga? Sí, claro que sí. Es tu programa. Gracias. El extintor es un aparato que contiene un agente extinguidor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. El agente extintor es el producto o conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya reacción provoca la extinción del fuego. Este extintor es de polvo químico seco y son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego. Clase A, combustibles sólidos. Clase B, combustibles líquidos y gaseosos. Clase C, equipos eléctricos energizados. Este extintor se compone de las siguientes partes: cilindro o botella, manómetro, manija superior, manija inferior, pasador de seguridad, manguera y boquilla, panel de instrucciones, etiqueta de recarga. Avise del fuego a las personas del área. Brinde fuego. Retire el extintor con cuidado de su base. Tome el extintor de la manija inferior al trasladarlo, con la manguera hacia atrás. Al aire libre, colocarse de espaldas al viento. Frente al conato de fuego, retire el seguro y tome la manguera. Sujetarse de la boquilla. No acercarse al fuego demasiado, aproximadamente 3 metros. Inicie el proceso de descarga presionando la manija inferior. Dirige el agente extintor hacia la base de la llama. Haga un movimiento de abanico horizontal o vertical según la necesidad. No se debe correr ni darle la espalda al fuego. No ingresar a un recinto con gran cantidad de humo. No descargar si no puede ver dónde se va a lanzar el agente extintor. Completada la operación y haya o no extinguido el fuego, retírese del lugar para que otras personas continúen con la operación. Una vez usado, entregue el extintor a quien corresponda. Los extintores deben tener una revisión constante de sus partes y darles mantenimiento. Las nuevas señales informativas son para salvar vidas. Oye, qué interesante. Yo pues no sabía cómo se usa. Ese es el empleo de la tecnología, amiga. Nosotros compramos un vehículo y nos dan un extintor ahí bien incluido, pero no sabemos cómo emplearlo. Y estamos en los inmuebles y también vemos que ahí es el extintor. Este tipo de señales lo que te dice es cuida la señal porque tiene un significado de que esté allí. Claro. Y así tenemos 44 señales que están en la norma 003, pero no las valoramos, no las cuidamos, no sabemos para qué porque no nos los explican.
ahorita con la imagen gráfica de cómo ponerse en una zona de menor riesgo, pues es para que no estés parado, es para que te cubras la cabeza porque te pueden caer plafones, así como en los inmuebles donde nos encontramos, pero para que acudamos a ese lugar y no estemos en una posición que estemos tan vulnerables a algo que pase. No, los inmuebles no alcanzan a bajar en las partes altas, pero no es que del tercer piso para arriba o del cuarto piso para arriba, porque los inmuebles son diferentes en cuanto a estructura, en cuanto a metros cuadrados, en cuanto a altura de los pisos y todo. Y no debemos de correr a las escaleras, eso es lo peor, porque a nosotros nos puede pegar la contrahuella del ¿cómo se llama? Del escalón y podemos caer sobre algunas personas o alguien nos puede caer a nosotros. Y aparte, cuando corremos en las escaleras, incrementamos el peso. Y muchas veces, a pesar de que es una parte estructural muy fuerte del inmueble, con nosotros mismos en las escaleras. Entonces, es eso. Tú me preguntas, ¿cómo estamos preparados en materia de protección civil? Mi formación, de acuerdo a mis cargos que he tenido, te puedo decir que no estamos bien, que nos falta principalmente algo, que es la bibliografía en materia de protección civil. Fíjate que cada inmueble debe de tener unas personas que se llaman brigadistas, pero lo deben tener los hospitales, lo deben tener las escuelas, lo deben de tener los centros de trabajo, lo deben tener todos los lugares en la República Mexicana donde haya concentración de personas, incluso los conjuntos habitacionales. Así lo marca la legislación en la materia, que incluso las unidades habitacionales deben de tener brigadistas. Pero aquí viene el primer problema. ¿Qué es lo que hace un brigadista? Y viene el segundo problema. Ni siquiera tenemos identificadas qué brigadas deben de tener en los inmuebles, porque la Ley General de Protección Civil nos dice un tipo de brigadas y otros documentos como un manual de protección civil, que la última actualización fue en 1991, nos habla de otras brigadas. Y donde está más específico las funciones de los brigadistas es en una norma oficial mexicana, pero de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo ves? Pues una discrepancia y discordancia muy interesante, ¿no? Porque esto genera, pues, un descontrol en la manera de actuar, ¿no? Oye, y Sí, hablando de brigadistas, veo que nos vas a explicar sobre vestuario y equipo. A ver, platícanos. fíjate que regresando a eso de los brigadistas, la Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo y que tiene la avenida más grande del mundo, que es Insurgentes, que la atraviesa de un lado para otro. Y ahí tenemos una ley, la ley de gestión integral de riesgo y protección civil, que nos habla de 4 brigadas: primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación y comunicación. Pero no hay bibliografía. O sea, No hay temas que nos digan, o sea, sí hablan acerca de unos temas, en algún momento que se hizo una norma técnica complementaria, pero no de acuerdo a las funciones que están. O sea, tenemos unas funciones, pero nos dicen otros temas. Entonces no está acomodado así. En el año 2017 salió en la Ley General de Protección Civil, eso lo vimos ahí, tuve la oportunidad de ser asesor, y salió que se estableciera la ruta de capacitación en protección civil para brigadistas. La ruta de capacitación es esto, son estos manuales de protección civil. Estos manuales que se dividen en cursos básicos, intermedios y avanzados, y por ejemplo, básico de primeros auxilios, intermedio de primeros auxilios y avanzado de primeros auxilios. Estos son los manuales, porque también nos marca la norma que las constancias de capacitación tienen una vigencia de 1 año, entonces permanentemente nos deben de estar capacitando. Ahora, primer pregunta, ¿capacitaron a los brigadistas ahora en pandemia? No, porque no se podían concentrar las personas. Entonces, ahí es donde está la problemática. Y también
hay una brigada que le llaman la Brigada de Búsqueda y Rescate, que muchas veces dan un curso de capacitación de 1 hora, y lo que nos marca una norma es que las herramientas que van a tener estos brigadistas de búsqueda y rescate van a ser picos, palas y barretas. Eso es lo que marca una norma oficial mexicana, que es lo que van a tener. ¿Sabes cuántos picos, palas y barretas tendrían que tener los brigadistas de búsqueda y rescate? Pero lo malo es que ya hay cuerpos especializados de búsqueda y rescate que tienen una capacitación especializada para eso. Lamentablemente, no en todos los estados de la República se hace esa capacitación para esos cuerpos que deben de tener un equipamiento como rodilleras, casco, coderas, uniformes especiales, botas, etcétera. Entonces, aquí ese es el problema, que muchas veces le queremos decir a un brigadista lo que tiene que hacer, pero no le decimos que ya hay cuerpos especializados para hacer eso. ¿Y con Por qué eso, equipo, no? y el equipo. Y el O sea, tú no vas equipo. a tener ahí en un inmueble 50 palas, 50 picos y 50 barretas para las No, personas que van a ser brigadistas. no. Pero sí, como en la imagen, un botiquín de primeros auxilios. Pero para este botiquín de primeros auxilios tenemos que capacitar a la gente que lo sepa utilizar. Y aquí pongo el ejemplo de este botiquín porque muchas veces me tocó ver los botiquines de primeros auxilios adentro de una cómoda, de un cajón, aventado O allá. espera, deja que esté visible, deja que esté visible. Están vacíos. Los tienen vacíos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que fue un estudio que tuve que hacer. En un párrafo de una norma dice que tiene que ser un botiquín de primeros auxilios por cada nivel del inmueble. O sea, puedes tener representados a los brigadistas, pero si no les das un botiquín, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, claro. ¿Cómo van a poder hacer eso? Entonces, tiene que ser un botiquín de primeros auxilios por cada nivel del inmueble. Y está bien. Hay inmuebles como donde trabajamos nosotros que tenían una superficie de más de 400 metros cuadrados y un botiquín pues no era suficiente, pero por lo menos dice eso en una norma, pero muy guardado en un párrafo. Y aquí el problema también es que muy guardado en un párrafo dice que 1 de cada 10 personas va a ser brigadista. O sea, es el 10% de la población fija de un inmueble que va a ser brigadista. Entonces, para inmuebles donde tienen, como donde trabajamos, que queremos mucho, que es el tribunal, una afluencia de 60,000 personas al día, con 12,000 personas que trabajan, pues imagínate cuánto era la población fija que iba a ser brigadista. Cuando yo empecé ahí teníamos 300 brigadistas. Acabamos con 2,500 por la necesidad de capacitar ahí a las personas. Y aquí, otra de las implementaciones que hemos hecho es poner este código QR a los chalecos de los brigadistas, porque muchas veces llega la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a preguntarte, o Protección Civil, ¿cuál es tu función al brigadista? Y no sabe, porque no se la dan en un papel escrito o algo así. Entonces, teniendo este QR, lo que queremos hacer es que el brigadista conozca cuál es su función para que sepa que se tiene que capacitar con estos manuales en la función que le corresponde. Voy a poner el video de las funciones, amiga. Por favor. Brigada de Primeros Auxilios. La norma oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Funciones y actividades de la Brigada de Primeros Auxilios. Contar con un listado de personas que presenten enfermedades crónicas y tener los medicamentos específicos para tales casos. Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia e instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada.
el lesionado a los cuerpos de auxilio. Realizar el inventario de los equipos que requerirán mantenimiento y los medicamentos utilizados una vez controlada la emergencia, así como poner estos últimos en buen estado los botiquines y medicamentos. Si te das cuenta, las funciones son muy claras, amiga. Sí, claro. Entonces, así los tenemos que capacitar, pero muchas veces designas a un brigadista y no lo capacitas en esa función. Ese es un problema que tenemos muy grande en México. Ahora, si tenemos 4 millones de centros de trabajo, ¿cuántos brigadistas deberíamos de tener en eso? Si nosotros vamos a cualquier centro comercial o a cualquier lugar, pues deberíamos de tener la seguridad, por ejemplo, si vamos a un cine, que todas las personas que laboran ahí nos pueden dar las medidas para poder evacuar en un momento determinado. Pero muchas veces ni siquiera conocemos por dónde evacuar. Se asume que estando ahí, pues ya nosotros vamos a identificar qué es lo que tenemos que hacer, pero en la realidad, pues como no conocemos el inmueble, no sabemos por dónde van las rutas de evacuación ni nada, tenemos ese gran problema. Entonces, yo creo que el problema de esto es la Es la capacitación. capacitación. Así es. Y aquí en la capacitación, algo que podemos hacer es emplear la tecnología para capacitarnos. Nos podemos capacitar desde nuestro celular. Y aquí viene otro problema. Cada estado maneja su capacitación de forma independiente. Hay una figura que se llama tercero acreditado. O sea, un tercero que acredita a la autoridad porque no tiene los medios suficientes la autoridad para acreditar, para capacitar o revisar los programas internos de protección de los inmuebles, pero realmente hay muy pocos terceros acreditados para la población que es. Al inicio de esta administración, me tocó ver eso porque era lo que llevaba, y de 4,900 inmuebles aproximadamente, porque ni siquiera está el censo de los inmuebles de la autoridad de la Ciudad de México, nada más había 90 programas internos de protección civil autorizados. ¿Te imaginas? O sea, 90 inmuebles nada más cumplían con esos programas internos de protección civil. Fíjate que sí te lo creo porque, a ver, a mí me tocó cuando estuve en el instituto llevar a cabo la revisión del portal que se aperturó con motivo de los inmuebles siniestrados. Se hizo un mapa y tú ubicabas en ese mapa tipo Google Maps a los inmuebles siniestrados y una serie de información, un censo completo. Y eso tampoco se logró. Hasta la fecha, ignoro cómo esté, pero no se pudo realmente tener toda la información para conocer los dictámenes por cada inmueble, porque hubo muchísimos, y obviamente, sobre todo, saber cuáles eran los siniestrados. Esto es muy importante porque con la repetición de otros sismos, muchos de esos edificios que quedaron mal en su momento y que se ignora realmente su verdadero estado, ahorita vuelven a ser un factor de riesgo o siguen siendo todo el tiempo un factor de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante mantener actualizados siempre este tipo de información en todos los sentidos, porque, a ver, tú estás de acuerdo conmigo que la información empodera, y empodera no en un sentido de ejercer poder en cuanto a mando o cosas de ese tipo, no, empodera en cuanto a que tú conoces lo que está pasando, te enteras lo que puede pasar y sabes qué medidas tomar para poder salir mejor de todas las situaciones y particularmente de estas situaciones de riesgo. Entonces, una de las cosas que quiero rescatar de lo que hemos estado platicando es lo que tú mencionas. No hay información, no hay suficiente capacitación, no hay suficiente difusión de todo esto, y esto nos hace doblemente vulnerables. ¿Estás de acuerdo? Triple con la desinformación. O sea, lo primero es que no hay, Sí. que las autoridades no lo hacen, y luego que nos desinforman. O sea, ese es un problema, pero súper trascendental. Y aquí es el problema principal. Si nosotros trabajamos en un lugar
dicen que ahí está perfectamente claro la definición. Las autoridades, los responsables y los dueños. Así es lo que dice. Son los que tienen que capacitar. La autoridad no lo puede hacer porque no tiene el volumen de gente, no tienen las escuelas, los centros. No, No hay ningún centro de capacitación estatal. y a ver, a duras penas pueden con sus instituciones. Tú lo acabas de decir, ¿sí? Cuando llegué a la secretaría no había programas internos de la propia secretaría, los tuve que generar yo. Así es. O sea, ¿te imaginas? 4,900 inmuebles. De esos 4,900 inmuebles, 90 tenían programas internos autorizados y 40 eran del tribunal. O sea, Ah, bueno. ¿te imaginas? Ahora, hacer simulacros. Cada viernes hacíamos un simulacro en los inmuebles del tribunal. Los viernes a las 10 de la mañana ya lo sabían. Y eso era necesario porque la gente tenía que conocer eso. Entonces, cada viernes un simulacro y participamos en los simulacros nacionales que se fomentan. Ahora, ¿cómo se capacita a la gente? ¿Cómo es una forma de capacitar a la gente? Pues que el dueño, el responsable, el administrador, el propietario, capacita a los brigadistas, pero aquí lo fundamental es que si los capacitas en los centros de trabajo, cuando están en su casa, son brigadistas. Cuando se van de su casa en el transporte, van brigadistas. Cuando llegan a su centro de trabajo, son brigadistas. O sea, el conocimiento no se queda en el centro de trabajo. Tú replicas, sabes lo que tienes que hacer dependiendo de dónde te toque una circunstancia en ese sentido. Entonces, invertirle a un brigadista en la capacitación es invertir socialmente, ¿estás de acuerdo? Completamente. Cuando está en su casa sabe qué es lo que tiene que hacer. Si le dice, tú viste ahorita la señal de zona de menor riesgo, pues él va a llegar a su casa y va a decir, esta es la zona de menor riesgo. Porque ya las ciudades no son horizontales, son verticales, vivimos en edificios. Entonces, gracias a eso podemos identificar nuestra propia zona de menor riesgo. Podemos hablar con los vecinos. Y si todo se hiciera de manera igual, si el conocimiento fuera homologado, no tendríamos que estar pensando que alguien nos va a decir, súbete a la azotea, y otro te va a decir, salte del inmueble. La definición de el punto de reunión es la parte externa del inmueble. O sea, tenemos que salir a la parte externa del inmueble, en tiempos, en formas y todo. Cuando fue el sismo del 2017, tuve la oportunidad de estar todavía en el tribunal y ahí el sismo fue un martes. Ese martes empezamos a actuar y se juntó el puesto de mando donde está el presidente del tribunal como titular del puesto de mando. Entonces, teníamos el puesto de mando, estaban los consejeros y estábamos todos los integrantes de la oficialía mayor y ahí se discutieron las cosas. Martes en la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con directores responsables de obra y todo haciendo eso, para que el lunes regresara a trabajar el 80% de todos los inmuebles del tribunal. El 20% de los inmuebles que no regresaron a trabajar fue porque ya no se regresó a esos inmuebles. Se buscaron otros inmuebles alternos porque tuvieron daño estructural que nos los dieron en unos dictámenes escritos los directores responsables de obra. Pero todo fue gracias a la capacitación. Y aquí te voy a presentar la capacitación en línea, cómo funciona. El ambiente virtual de capacitación para brigadistas de protección civil es una plataforma en línea que permite capacitarte en las especialidades de primeros auxilios, repliegue y evacuación, prevención y combate de incendios y comunicación. En los niveles básico, intermedio y avanzado. Puedes acceder desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Al concluir tu evaluación, se genera una constancia digital con un registro y su código QR, con una validez oficial. Tú también puedes formar parte de las brigadas para atender la emergencia. El ambiente virtual de capacitación es para salvar vidas. No, genial. Es un tema súper importantísimo este de la capacitación. Y a ver, te quiero aquí hacer para que ya, todavía tenemos unos minutitos, pero quiero que platiquemos un poquito sobre esto que te quiero comentar. Mira,
Ya de alguna manera me lo fuiste contestando, pero quisiera hacerte más específica la pregunta. ¿Tú consideras dentro de esto que me has platicado si que las instituciones públicas invierten en sus presupuestos para esto? O sea, ¿realmente se está presupuestando ya como una acción constante el tema de protección civil? No, amiga, había partidas presupuestales en el que decía, esta partida presupuestal es para el programa interno de protección civil, esta partida presupuestal es para la capacitación de protección civil, esta partida presupuestal es para la señalética, así venían, las quitaron. Entonces, ¿cómo vas a hacer esa situación para las partidas presupuestales? Una cosa es gobierno y otra cosa es el resto de la sociedad. ¿Tú crees? Entonces, Sí. ¿cómo haces eso? Ahora, actualmente se quita la figura de tercer acreditado en la Ciudad de México, aunque la Ley General de Protección Civil dice tercero acreditado. La Ley General dice, y que son personas físicas o morales. Y en la Ciudad de México quitan ese nombre y ponen responsable oficial de protección civil, que no existe ese nombre. Lo acaban de poner en este nuevo cambio en la ley. Pero, por ejemplo, en el aspecto institucional, antes había una partida presupuestal para que un responsable, un tercer acreditado que tenía 20 años de experiencia haciendo programas internos, te hiciera los programas internos de tu inmueble. Pero ahora, con un curso de 2 semanas, quieren que una persona, servidor público, te haga el programa interno de los inmuebles. La Secretaría de Administración y Finanzas tiene 206 inmuebles y no tiene ningún programa interno de protección civil. No, bueno. ¿Y cuántas personas acuden ahí? La alcaldía Benito Juárez tiene más de 200 inmuebles, incluyendo la alberca olímpica. O sea, ¿te imaginas? Entonces, ¿estamos preparados? No. Y vamos como el cangrejo para atrás, porque lo que está escrito a nivel federal en la Ley General de Protección Civil no lo hacen. Y el problema es que no hay una concordancia en lo que hace el gobierno federal con el gobierno local. Y lo malo que también afecta a los particulares. Esa es la situación que yo veo que es muy, muy grave. Y en materia de transparencia, todo eso es completamente medible. O sea, ¿cómo hay una dirección general que se encarga de revisar las normas oficiales mexicanas en la Coordinación Nacional de Protección Civil y no ha salido ninguna norma oficial mexicana? O la última revisión a la norma 003 fue en el 2011 y ya estamos en el 2021 y tiene que ser una revisión quinquenal. ¿Te imaginas? Mira, yo estoy de acuerdo que haya un organismo que se dedique a revisar que se generen las normas, pero también ese organismo debe dedicarse a revisar que se cumplan. O sea, ¿no? Por eso lo que te decía al principio, que llega a verificar un inmueble la Secretaría de Protección Civil. Bueno, antes, porque ya antes tenía verificadores y tenía esa función en la ley, que se verificaban los inmuebles. Ahora ya quitaron esa función y ya no hay verificadores. O sea, ya no existe el acto de verificación. Antes, la Autoridad de Protección Civil te tenía que aprobar los programas internos, que así lo dice en la Ley General de Protección Civil actualmente. Aprobación. Y aquí ya no, aquí ya es revisión. Y que lo manden por internet. Entonces, cuando lo revisaba la Autoridad de Protección Civil e iba a hacer los recorridos al inmueble para ver que cumpliera con las medidas de protección civil, pues bueno, en algún caso de emergencia ya sabían qué era lo que se tenía que hacer. O sea, o cómo por lo menos cuántos pisos tenía ese inmueble, o dónde estaba ubicado, cuál era la dirección, la cantidad de población fija, o cuántas salidas tenía, o qué edad tenía ese inmueble. Pero ya se perdió eso. Entonces, por eso te digo, creo que vamos en muchas cosas para atrás. Creo Como que cangrejos. hubo grandes pensadores que ahora, pues yo creo que si ya se murieron, van a estar ahí volteándose en su tumba. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un gran problema de la situación que está presentando. Anteriormente había un documento que se llamaba, ay,
un documento técnico que es el Plan Permanente Anticontingencias de la Ciudad de México, que abarcaba esos eventos que nos marca el Sistema Nacional de Protección Civil, pero de un día para otro dijeron, bueno, de los 5 eventos que son los fenómenos perturbadores que nos afectan, ya nada más nos tocan ahora 2. Entonces, por eso, a partir de ahí, la Ciudad de México, Protección Civil no tiene nada que ver con la situación de la pandemia. Cuando en otros países... Es que va junto con pegado. Pues, si dice que hay fenómenos sanitario-ecológicos y hay un manual del Sistema Nacional de Protección Civil y donde dice qué tiene que hacer Protección Civil, pero de un plumazo lo quitan en la ley de Protección Civil actual de la Ciudad de México y Protección Civil ya no hace nada. O sea, en un acto de transparencia, si está en la ley general, pues lo tienes que tener en la ley local. Claro. No lo puedes quitar. Es ese tipo de situaciones en donde vamos para atrás. Si estaba un plan permanente de anticontingencias, pues se tiene que seguir haciendo el plan permanente actualizado, versión 1, Mira, 2, 3, 4, 5. ya se vio que va junto con pegado, porque ahora, los memes lo ponen en evidencia, ahora que tembló, teníamos que salir. ¿Y cómo sales en un proceso de pandemia? ¿Sí? O sea, es evidente que va junto con pegado. Tienes que considerar en zonas, ahora se está viendo en las zonas de inundaciones, se acaba de ver en las zonas de huracanes. O sea, ¿qué pasa? Igual, ¿cómo concentras gente con motivo de un huracán ahora en el sureste, que es tanto local como extranjera? Si de alguna manera observaste todas las medidas para que no se contagiaran en el momento de que se da la contingencia, pues las tienes que juntar, o cómo las juntas, cómo las separas, qué vas a hacer. Debe de haber este tipo de medidas de protección civil derivado de la contingencia y de protección civil derivado de la pandemia, ¿no? Y todo debe de interactuar de una manera conjunta, ¿no? ¿No es así? Es la tecnología. La tecnología se puede ocupar para eso completamente. O sea, puedes decirle a la gente a dónde se tiene que ir desde su celular. Sí, puedes hacer censos desde el celular, puedes hacer muchas cosas desde el celular, dar las medidas desde el celular. Todo lo que te acabo de presentar lo puedes ver desde un celular, por un grupo de WhatsApp, por algo. Se puede regionalizar la información que quieres que les llegue. El sistema de alerta sísmica que tenemos en la Ciudad de México, que tenemos en la República Mexicana, son 97 estaciones sismorreceptoras, donde la señal viaja por aire, por medio de una frecuencia, como el radio. Ajá. O sea, eso no se puede predecir porque es una situación geológica, pero hay muchas situaciones que sí se pueden ver. Y esas situaciones que sí se pueden ver, como lluvias atípicas o algo así, se puede avisar a la gente antes. Se pueden tener los albergues registrados que le llegue a la gente a su celular, dónde te tienes que ir en caso de una contingencia. Te quiero presentar ya por último esto que hacíamos ahí en el tribunal. Y también eso es una innovación. Un código QR. O sea, tú puedes leer un código QR con tu celular. No te tienes que comprar un aparato, tienes que bajar algo, una aplicación que te cueste o algo. Y quiero presentar el ejemplo de lo que se tiene que hacer antes de un evento. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Vigilancia de Protección Civil, te solicita que atiendas las siguientes medidas diseñadas en caso de algún siniestro para este salón de usos múltiples. Identifica al personal de Protección Civil y atiende sus indicaciones. Porta un chaleco que puede ser verde, anaranjado, blanco, rojo, amarillo, ubícate. Este salón de usos múltiples está en el piso 12 del inmueble Salas Penales, ubicado en Avenida Niños Héroes, número 119, y solo cuenta con una salida. Si por algún siniestro se tiene que evacuar, hazlo por el lado derecho de la fila en cuya silla estés ubicado. En caso de incendio, evacúa inmediatamente y de manera ordenada por las escaleras arquitectónicas, siguiendo las instrucciones del personal de Protección Civil.
En caso de sismo, el bloque de personas que se encuentran junto al muro de carga evacuará inmediatamente hacia el piso inferior por las escaleras arquitectónicas y se replegarán a las zonas de menor riesgo de dicho nivel. El bloque de personas que se encuentran al centro y junto a los ventanales se replegarán a las zonas de menor riesgo de este nivel. Recuerda, las zonas de menor riesgo del inmueble se ubican principalmente en el cubo de elevadores, columnas y muros de carga. No corras. No grites. No empujes. No utilices dispositivos móviles. Si ocurre un temblor sin que se haya activado la alerta sísmica, deberás replegarte a las zonas de menor riesgo indicados en el auditorio y posteriormente evacúa en orden guiado por los brigadistas. Sigue la ruta que te indique el personal de protección civil hasta el punto de reunión. Situado sobre la acera de Avenida Niños Héroes, justo frente al inmueble. La distancia entre la salida del recinto y el punto de reunión es de casi 228 metros y el tiempo estimado para evacuar después de haber realizado las zonas de menor a ese punto de reunión es de 3 minutos aproximadamente. En la Protección Civil colaboramos todos. Gracias de antemano por tu participación. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un tribunal a la altura de tu ciudad. ¿Tú te imaginas lo importante que sería que cada salón donde van nuestros hijos a la escuela, cada cine, cada teatro, o cuando vamos a un concierto, nos digan esto? Y esto aplica para todos esos lugares. Si estás tú en un edificio o estás en una, no sé, lo que acaba de pasar en Tula, esta colonia se va a tal albergue, esta colonia a tal albergue, les dices cómo llegar y todo. ¿No crees que el censo sería más rápido? ¿No crees Claro. que todo sería mejor? Y todo se puede transmitir a través del celular. Si cuando vamos al avión, en cualquier línea aérea que vayamos, nos dan las medidas de seguridad antes, ¿por qué no en un lugar así? ¿Por qué no en un salón de clases donde estamos 30, 20, 15 personas? Entonces, yo creo que la tecnología es lo que nos puede marcar la pauta en materia de protección civil, pero es lo que menos le apuestan las autoridades porque quieren hacer quieren hacer todo de la forma tradicional. Entonces, de lo que tú me decías de protección civil, ¿qué podemos hacer? Pues podemos emplear la tecnología y no podemos, nos va a ganar si no empleamos la tecnología para todo esto, porque todo esto es la cultura de la protección civil con información veraz, con información certera, tener a personas con un perfil adecuado, sobre todo en la parte de las autoridades de protección civil, que conozcan toda la legislación de protección civil, pero también la información fidedigna y que sean personas que dominen también el área operativa en materia de protección civil. Y todo esto nos daría una transparencia más adecuada. Sí, fíjate que acabas de tocar el punto. Una de las cosas que revisé cuando íbamos a tener nuestro programa era precisamente el ejercicio del gasto en este sentido. Creo que una idea que podemos dejar ahorita a manera de conclusión es que efectivamente el tema del presupuesto, tanto interno como para acciones externas en todas las dependencias en materia de protección civil, debe convertirse en una prioridad. Debe ser algo que se preocupen de verdad los gobiernos, no solo por crear, como en su momento, y parece que ya desapareció, un fondo de desastres, sino realmente invertir rescatar esta manera de prevenir, invirtiendo en la prevención, creo que sería, y en la información, creo que sería fundamental. Una de las digamos, puntos que podemos dejar. Y ya para irnos despidiendo, mi querido Asdrúbal, porque el tiempo es implacable en esto y de verdad que, bueno, yo estoy súper entretenida. Yo suelo hablar más y estoy ahorita aprendiendo muchísimo de lo que tú me estás diciendo porque es la mejor muestra de lo que hemos dicho también aquí a manera de conclusión. Nos falta mucha información al respecto. Carecemos de información, carecemos de capacitación. Yo creía saber muchas cosas y ahora me doy cuenta que no.
Y me doy cuenta también a través del tema de transparencia que en las páginas y en los portales falta mucha información sobre este ejercicio del gasto y sobre todo de los resultados de este gasto. Yo sugeriría, te digo, como una manera también de conclusión, que se vuelva información el tema de protección civil y este tipo de cosas se vuelva información que aparezca en las búsquedas de los portales de todos los sujetos obligados, que aparezca de inicio. Todos los temas de protección civil deberían de ir al principio de las páginas de internet y con una serie de videos como los que nos acabas de dar, con una serie igual me gustó esto de la señalización a través de códigos QR, donde la gente con su celular vea el código QR en la señalización y se pueda meter a la información directamente relacionada con esa señalización. Eso está genial, de verdad que te felicito por esa idea. Me parece muy útil y como bien dices, ya que estamos tan inmersos en el celular, que el celular sirva para ser el salvador de nuestras vidas, ¿no? Que sirva para informarnos en las circunstancias más adversas que puedan suceder. Ya sabemos que se va la luz, ya sabemos que, bueno, el celular no puede ser garantía, pero sí puede ser también una herramienta muy útil, dado que siempre está con nosotros y lo traemos pegado ya como pues más que a la pareja y al amigo y a quien sea, lo traemos más pegado al corazón que nada, ¿no? Entonces creo que el aparato nos puede servir para muchísimas cosas que salven nuestras vidas y salven las vidas de los demás. A manera de conclusión, mi querido amigo, ¿qué podemos aportar ya para despedirnos de nuestro público? Yo quisiera seguir platicando contigo horas y horas porque además me da mucho gusto verte, pero pues te decía, el tiempo se nos acaba. Yo creo que debería de existir como un decálogo de la protección civil, porque es nuestro derecho. Es nuestro derecho. O sea, yo creo que el principal derecho es el derecho a la vida que tenemos nosotros. Entonces, si tuviéramos un decálogo donde el primer punto sería que si al inmueble al que vamos tiene programa interno de protección civil, porque así lo marca la ley, lo sepamos. Que si la gente está capacitada en materia de protección civil, lo sepamos nosotros. Porque nosotros vamos de visita a un lugar y depositamos nuestra vida en las personas que están ahí. Que el inmueble tenga todos los implementos en materia de protección civil, también necesitamos que estén, que los extintores estén vigentes, que tengan el sistema hidráulico, etcétera. Que tengan los dictámenes, los inmuebles, amiga, también es muy importante dentro de ese decálogo. O sea, tenemos que llegar a un inmueble que nosotros sepamos que tiene un dictamen eléctrico, un dictamen hidráulico, un dictamen de gas, que ese inmueble tiene un sistema de alerta sísmica instalado, sobre todo en la Ciudad de México, que tenga los señalamientos adecuados. Y tú te imaginas lo padre que sería llegar a cualquier lugar. O sea, llegamos a un salón de clases, porque a ti y a mí nos gusta estudiar, vamos a muchos lugares, vamos a eventos, vamos a reuniones, y saber que vamos a ver una etiqueta que diga protocolo de evacuación, y que nos den con santo y seña qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, tú viste ahí en el inmueble en el video de evacuación del piso 12 del tribunal, 298 metros, amiga, 298 metros del piso 12. O sea, muchas veces pensamos que está a 10 pasos, pero son 298 metros que a fuerzas hay que recorrer. Todos los inmuebles tienen un lugar donde estamos y un lugar al que tenemos que llegar y una ruta de evacuación. Entonces, es eso. Yo creo que debería de existir, de acuerdo a toda la legislación que hay en materia de protección civil, eso. Y también que se capacite o que se formen cuerpos de apoyo y de auxilio de acuerdo a la sociedad que es. O sea, en la Ciudad de México debería de estar un cuerpo de bomberos grande, debería de estar un cuerpo como el ERUM, la Cruz Roja, etcétera, pero el Estado tendría que tener sus cuerpos propios, pero también un cuerpo de búsqueda y rescate, para que no estemos capacitando a la gente que haga búsqueda y rescate, que cuando pasa un sismo, con toda la humanidad, con todos los valores que tenemos como mexicanos, vamos y queremos apoyar, pero realmente se pone la gente en riesgo cuando va a un lugar donde hay un sismo, porque no tiene el equipamiento adecuado. Entonces yo creo que tenemos Y no es mucho... un tema de voluntad, no es un tema de voluntad, es un tema serio de inversión pública,
de presupuesto público y sobre todo de seguimiento también social. Todos tenemos que involucrarnos en esto, ¿estás de acuerdo? Perdón que te interrumpa, adelante. Y la cultura de la protección civil. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros niños desde chiquitos. Mira, cuando veas un señalamiento, hazle caso. Pero si no tenemos una explicación, o sea, la explicación se nos diluye, ¿sí? Tenemos la necesidad también de llegar a un evento, a cualquier evento al que vayamos, y esté ese código QR, porque aparte la ley nos los pide. La ley obliga que antes, durante y después de un evento nos tienen que dar las medidas de protección civil, así lo dice. Y más en un lugar de concentración, imagínate, un piso que tiene 5 salones de 30 personas, ya son 150 personas. Y si no les dices cómo tienen que evacuar, se vuelve un caos. Que eso pasa el 7 de septiembre, el 19 y en muchos eventos. Entonces, yo creo que eso sería mi conclusión. Me siento muy contento de verte. Gracias, Me siento muy amigo. contento de estar contigo. Gracias por tu invitación. Y aquí, en materia de protección civil, hay muchas personas que dicen, sí, somos expertos. Yo sé mucho. Vacas sagradas que conocí en materia de protección civil, pero la gente no lee. Entonces, aquí realmente lo importante es lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que se puede analizar. Y yo creo que hay mucha gente que no conoce lo que está escrito, que no ve lo que está escrito. Y todavía en materia de protección civil hay mucho que hacer. Y lo principal es emplear la tecnología para explotar las bondades que puede tener la protección civil. Coincido Eso. contigo. Me gusta a mí también mucho el tema de la tecnología y enlazarlo con todas las circunstancias que tienen que ver con nuestra vida diaria, ya es parte de la misma vida, ¿no? No podemos ya dejar de estar desconectados en ningún sentido. Esto ya es nuestra nueva forma de vivir y ahora tiene que ser nuestra nueva forma de sobrevivir, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi querido Asdrúbal. Nos despedimos de nuestro público con este tema tan interesante, protección civil como un derecho. Así debe quedar, así me quedo con esa conclusión. Y esto es el tema que hoy platicamos. Muchas gracias, Asdrúbal. Voy a despedir a nuestro auditorio, no sin antes agradecerte que nos hayas acompañado y me da mucho gusto saludarte y espero que esta pandemia nos permita vernos pronto físicamente, aunque ya en lo virtual nos permite estar en contacto con el mismo gusto. Gracias, mi querido auditorio. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente emisión de su programa La Lupa. No dejen de sintonizarnos como todos los jueves para seguir platicando de estos temas. Deseamos de todo corazón que este programa sirva por lo menos un poco para informarnos y abatir esa desinformación de la que hemos platicado el día de hoy en materia de protección civil. Informarnos siempre ha sido vital, así lo considero, pero ahora lo considero aún más porque tiene que ver con salvar nuestra vida en cualquier contingencia y en cualquier momento. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a nuestro público por seguirnos y nos vemos pronto la próxima vez con nuevos y novedosos temas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.